Bien, hasta ahora Dios les bendiga a todos. Es un honor poder presentar esta clase de hoy, estimados alumnos. Vamos a ver el libro de los Hechos, primera parte. Ya estuvimos viendo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estuvimos viendo un panorama generalizado acerca de lo que concierne a estos evangelios que presentaron la historia de la vida de Jesús desde un mismo punto de vista, ¿verdad? El punto de vista humano. Y por supuesto todo lo que envuelve su humanidad, ¿verdad? Su ministerio, esas facetas muy humanas que se pueden reflejar en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el Señor tomando en cuenta a la mujer, a los desvalidos. Eh, También vimos un aspecto generalizado de lo que presentó Mateo desde el punto de vista antiguo testamentario, dándonos a demostrar que Jesús es el Mesías judío que fue prometido en el Antiguo Testamento. También tuvimos un aspecto generalizado en el Evangelio de Marcos, donde vemos una dinámica un poco más práctica, más pragmática, ¿verdad? O sea, Marcos deja a un lado las genealogías. Bueno, hay que tomar en cuenta que es el primer evangelio en escribirse y se va a lo práctico, ¿verdad? Al grano. Entonces, esos tres aspectos, obviamente, desde un punto de vista, mismo punto de vista, por eso se llaman sinópticos, nos cuentan una historia muy maravillosa acerca de la persona más increíble de la humanidad. Luego entramos a ver el Evangelio de Juan, que es un evangelio diferente, es pura doctrina, puro enfoque cristológico. Vemos la deidad de Cristo, vemos su anterioridad, o sea, su eternidad. Vemos el enfoque de Juan es más profundo, súper más profundo. Por eso algunos expertos o algunos teólogos, exégetas, le denominan a este evangelio como el vuelo de un águila, porque el águila se remonta hacia las alturas donde ningún ave puede llegar, y esto nos da a entender su profundidad. Bueno, no es para menos. Vemos el inicio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Categóricamente afirmando Juan que el verbo es Jesucristo, que el verbo estaba con el Padre y que el verbo entra en la misma categoría del Padre desde el punto de la divinidad, ¿verdad? Juan nos muestra un evangelio muy profundo y al mismo tiempo muy plagado de muchas señales o milagros que Jesús hizo y que obviamente dan a demostrar quién era Él y qué es lo que representaba para los seres humanos, para el pueblo de Israel y para la humanidad misma en ese momento. Después de haber visto un panorama general de estos cuatro evangelios, hoy vamos a empezar a ver el libro más hermoso, el libro más hermoso del Nuevo Testamento. Em, Hay algo importante que yo necesito conversar con los alumnos acerca de lo que sigue después del libro de los Hechos, ¿verdad?
Porque el libro de los Hechos es una conexión entre los evangelios y las cartas, eh, el cuerpo de carta, ¿verdad? Sea cartas paulinas o cartas generales. Que dentro de las generales están las de Pedro, están las de Judas, está la carta a los hebreos, están las cartas de Juan. Entonces, este libro de Hechos nos ayuda a hacer una conexión progresiva y cronológica acerca del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué sigue más allá del libro de los Hechos? Siguen, pues, las epístolas paulinas y siguen las epístolas generales. Entonces, el punto es que el otro año, es más, no el otro año, eh, en agosto, en agosto vamos a comenzar las epístolas paulinas como un estudio de 2 meses y medio, o sea, una clase de 2 créditos. Entonces, necesito tener una reunión con todos los alumnos después de terminar el libro de los Hechos, porque este estudio está en dos etapas. Bueno, vamos a ir avanzando con este contenido, comprendiendo el libro de Hechos, analizar el título, el autor y la fecha de este libro y resumir 5 propósitos que Hechos cumplen. Vamos a ver el título. Cuando Lucas escribió Hechos, no tenía título, pero los creyentes comenzaron a llamarlo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso fue aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Así le empezaron a llamar los discípulos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Probablemente eligieron este título porque el primer capítulo de Hechos da los nombres de los apóstoles. Pero al leer a lo largo del libro, en ninguna otra ocasión vemos mencionar los nombres de nuevo. Después del primer capítulo, los únicos nombres que aparecen son los de Pedro, Juan, Jacobo y Pablo. Esos son los nombres que se ven. Pedro, Juan, Jacobo y Pablo. Eso está en el capítulo 2 de Hechos, verso 1 al 12. Se enfoca, Hechos 2, perdón, Hechos, capítulo 1 al capítulo 12, se enfoca en Pedro, ¿verdad? En Pedro, su trabajo con los de la circuncisión, porque Pedro es el apóstol de la circuncisión, o sea, es el apóstol enviado a predicarle a los judíos. Y a partir de Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 28, este libro se concentra en el apóstol Pablo, que desarrolla su trabajo misionero con los gentiles. Entonces, podemos ver nosotros que está trazado, ¿verdad? Este libro, de hecho, está trazado en dos apóstoles. En verdad, el Espíritu Santo se enfatiza más que cualquiera de los apóstoles. Lucas presenta al Espíritu Santo en el primer capítulo de Hechos. Nos muestra que aún Jesús dependía del Espíritu Santo. Bueno, esta es una evidencia del carácter literario o de la forma literaria de Lucas. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio de Lucas se ve la obra del Espíritu Santo de forma muy activa y funcional alrededor del ministerio de Cristo. Entonces, no es de extrañarnos que también la obra del Espíritu Santo en su forma plena, manifiesta, pública, en la vida de los apóstoles esté marcada dentro del libro de Hechos. Algunos han opinado que debía llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? De forma
eh, más original, porque vemos al Espíritu Santo en forma plena en su actividad en la vida de los apóstoles. Pero no fue así, porque los discípulos del año 150, los cristianos del año 150, dijeron, no, es mejor que se llame el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces nos recuerda que los apóstoles no continuaron el ministerio de Jesús hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Jesús les ordenó no salir de Jerusalén hasta que el Espíritu los llenara. O sea, este era un requisito fundamental para ejercer el ministerio. O sea, yo recuerdo pero le estoy hablando de 30 años atrás, cuando yo me convertí, que en este septiembre que viene voy a cumplir 31 años en Cristo. Yo recuerdo que el requisito para que una persona se le diera ministerio en una iglesia, ministerio de pastor, debía estar bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el autor funcional, el eje y motor de los 5 ministerios, o sea, de todo lo que es un ministerio, don de ministerio, ¿verdad? Entonces, era el Espíritu Santo en la vida de los discípulos que en aquel tiempo promovió el expansionismo, el evangelismo, el hacer sanidades, la predicación con poder, la fuerza, la valentía que estos apóstoles tenían para pregonar la palabra del Señor, no importando a quién, ¿verdad? A ricos y a pobres, a grandes o a pequeños. Entonces, era el Espíritu Santo que debía de venir sobre la vida de los discípulos, como lo mencionó el Señor Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa de mi Padre llegue, ¿verdad? Y sean llenos. Y el mismo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya estudiamos nosotros que el Espíritu Santo solo venía de forma espontánea en el Antiguo Testamento sobre ciertas personas, ¿verdad? Escogidas, por supuesto. Ahora vendría de forma colectiva, pero a los que estaban preparados, o sea, siempre dentro de un orden, no a cualquiera, ¿verdad? No cualquier carne podía recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, el maestro les dice a los discípulos: no se vayan, esperen que llegue el Espíritu del Señor, el Espíritu de mi Padre, y los llenará. Así, desde el principio, Hechos, Lucas enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para el ministerio, ya lo dijimos. Jesucristo ascendió al cielo, pero envió al Espíritu Santo a vivir en cada creyente y a darles poder. Esto ayudó a los discípulos a enfrentar las dificultades, a tener fortaleza y, por supuesto, hermanos, a ser consolados los hermanos, ¿verdad? A ser consolados cuando cuando enfrentasen dificultades angustiosas. Por ejemplo, cuando Jacobo, el hermano de Juan, es decapitado, es asesinado por Herodes. Entonces, estas situaciones produjeron un gran impacto, ¿verdad?, en el cristianismo, en la iglesia primitiva, y fue el Espíritu Santo que fortaleció la iglesia, no solo allí, ¿verdad?, sino que a lo largo de toda la historia hasta este día. En Hechos, Lucas se refiere al Espíritu más de 50 veces. Por lo tanto, muchos están de acuerdo en que el mejor título para Hechos es Hechos del Espíritu Santo.
El mencionar 50 veces a la persona del Espíritu Santo nos hace comprender cuán importante, cuán fundamental es la influencia, presencia, dirección, voluntad, señorío, gobierno, pastoreo del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de todos aquellos que son cristianos. O sea, el Espíritu Santo debe de ser el pastor central, no el pastor eh, asignado, ¿verdad? Sino que debe de ser la figura central de la iglesia. La iglesia debe estar siendo enseñada continuamente acerca del Espíritu Santo. La iglesia debe estar siendo enseñada continuamente acerca de la importancia del Espíritu, pero el Espíritu Santo que está en la Biblia, no el Espíritu Santo como idea preconcebida por los espiritualistas del cristianismo, ¿verdad? Sino el que está en la Biblia. Vamos a ver el autor, un poco acerca del autor de este libro. La mayoría de los profesores de la Biblia concuerdan en que Lucas es el autor de Hechos. Por humildad, Lucas no pone su nombre a principio de su evangelio ni en los Hechos. Él no era apóstol como Pablo, pero escribió más palabras en el Nuevo Testamento que él. No sabemos si Lucas predicó un sermón o hizo un milagro, eso no lo sabemos. Su nombre era conocido por poder o autoridad, por lo tanto, no había razón para ponerlo al comienzo de sus escrituras, ¿verdad? O sea, su nombre no era conocido, ¿verdad?, como una autoridad. Por eso no escribe su nombre, su firma, ¿verdad? Su autoría en el inicio de sus escritos. Ahora, hay una cosa importante aquí. Lucas era un verdadero hijo de Dios. Lucas era un hombre convertido, apasionado, amante de la obra del Señor, amante de la Escritura, amaba a Jesucristo, de tal manera que escribió un evangelio, un libro, ¿verdad? Con su género literario evangelio acerca de Jesús. Investigó, indagó, preguntó, se documentó, y entrevistó a muchas personas y construyó su argumento, de tal manera que nos ha dejado una obra literaria muy preciosa, como lo es el Evangelio de Lucas, pero que complementa con otra obra literaria tan preciosa como lo es el libro de los Hechos, que es una narrativa acerca de lo que ocurrió con los discípulos siendo utilizados por el Santo Espíritu de Dios. De todas formas, Lucas es un gran hombre del Señor. Razones para creer que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver algunas razones. Hay por lo menos 4 razones por las que creemos que Lucas escribe Hechos, ¿verdad? El escritor de Hechos viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, o sea, fue copartícipe de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y esto eh, no es que eran tan buenos, ¿verdad? Pasaron mucha tribulación. Sabemos esto por algunos pasajes tales como en Hechos 16:10, que relata: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, habla en plural, ¿verdad? La palabra procuramos nos muestra que el escritor estaba con Pablo. Vea pasajes tales como Hechos 25, 21:18, ¿verdad? 27:1 y 28:16. Lucas era un médico gentil que viajaba con Pablo, ¿verdad? O sea que Lucas era un gentil. Vamos a ver un texto aquí, Lucas 20:25. Dice:
Y lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses, Aristarco y segundo Gallo de Derbe o de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, después de los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, ¿verdad? La fiesta de los ácimos era una fiesta cultural del Antiguo Testamento, eran unas ofrendas que se entregaban. Entonces, ese era el equipo misionero de Pablo, donde Lucas era parte, era parte del grupo, ¿verdad? Bueno, la persona que escribió Hechos también escribió un libro anterior. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recuerde esto, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La iglesia siempre ha creído que el tratado anterior mencionado en Hechos 1:1 es el Evangelio de Lucas. Tanto Lucas como Hechos se escribieron a la misma persona, Teófilo. Teófilo. Número 3, Lucas escribió estos dos tomos como un conjunto histórico. Nosotros los comprendemos mejor juntos, ¿verdad? O sea, son dos libros dentro de un tomo que nos cuentan la historia que nos relata acerca de que Jesús en el Evangelio de Lucas comenzó a hacer y enseñar. Pero en el en el libro de los Hechos, vemos las cosas que Jesús continúa haciendo a través del Espíritu de Dios por medio por medio de la iglesia. El escritor del Evangelio de Lucas no era un apóstol. Sabemos esto por Lucas 1:1 al 3. Allí leemos que otros le transmitieron lo que escribió. Él no fue un testigo ocular. Asimismo, parece que el escritor de Hechos no era un apóstol. Lucas llena esta descripción. Esto añade a la evidencia de que él escribió Lucas y Hechos. Los creyentes de la iglesia primitiva hasta la presente han aceptado a Lucas como el autor de nuestro tercer evangelio y de los Hechos. Los padres de la iglesia primitiva, tales como Ireneo y Clemente de Alejandría, reconocieron a Lucas como el autor. Asimismo, el Canon Muratori nombra a Lucas como el autor de Hechos. Bueno, todos estos argumentos nos dicen que el escritor Lucas obviamente no era un apóstol, porque él se ubica dentro de la segunda generación de discípulos. Es Tomás, en su momento anduvo con el apóstol Pedro, pero su compañía con el apóstol Pablo fue más prolongada. Entonces podemos ver que conoció las dos teologías, la teología petrina y la teología paulina. También podemos añadir a esto que para escribir su evangelio, Lucas se amparó en el evangelio de Marcos, y Marcos era el intérprete o ayudante del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que podemos proporcionar desde el aspecto cultural e histórico que los padres de la iglesia, los pensadores de la iglesia occidental, de la escuela occidental, dicen que el escritor de este libro de Hechos es Lucas. Vamos a ver un poco acerca de la fecha.
Hechos registra que Pablo estuvo en la prisión por primera vez en Roma aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo. Por lo tanto, debe haber sido escrito después de esto. Roma se quemó en el año 64. En aquel entonces, un César llamado Nerón culpó a los cristianos por el incendio y comenzó a perseguirlos. Por la buena relación que Pablo tenía con el gobierno romano, podemos pensar que Hechos se escribió antes del incendio de Roma, pues, como dice acá, Lucas no lo menciona. Tampoco Lucas menciona la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Bueno, la destrucción del templo en Jerusalén. Así que creemos que su escritura fue antes de este gran suceso. La mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Lucas escribió en el año 63. De eso yo lo comparto. Vamos a ver los propósitos. Hecho nos narra la historia de los primeros 30 años después de la iglesia, perdón, de la iglesia. Los primeros 30 años de la iglesia. Son años increíbles. Son años increíbles. Lucas no nos contó todo lo que sabía. Por ejemplo, él dice que Pablo enseñó hasta la medianoche en Troas, según Hechos 27. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta la medianoche, ¿verdad? Hasta la medianoche. Pero no nos cuenta nada de lo que Pablo enseñó ahí. Un libro que contuviera todos los temas que Pablo enseñó en Troas esa noche sería más largo que todo el libro de Hechos. Imagínese cuántos libros se necesitarían para contar todo lo sucedido en la iglesia durante los primeros 30 años. Estoy muy de acuerdo. Hechos contiene menos del 1% de los sucesos de la iglesia primitiva. Menos del 1%. No llegamos ni al 3%, ni mucho menos al 15% de todo lo ocurrido con la iglesia primitiva en los primeros 30 años. Menos del 1% es suficiente para conocer cuán poderoso es el Espíritu Santo, cuán importante es la obra misionera y cuán grande es el poder de Jesucristo para sustentar a la iglesia. Compare Juan 20:30, 21-25, ¿por qué Lucas omitió la mayoría de los acontecimientos e incluyó solo unas pocas historias y sucesos? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir sobre ciertos hechos? Bueno, aquí dice, vea la figura 4.4, hay varias fechas y eventos y escritos relacionados con hechos. Yo le recomiendo que usted vea estas figuras en su PDF, las analice y si quiere hacer un resumen, hágalo, ¿verdad? Para que amplíe todo ese conocimiento. Bueno, volviendo a este punto, yo considero que al hablar que, por ejemplo, Juan 20:30 creo que dice que no cabrían los libros en el mundo de todas las cosas que Jesús hizo, ¿verdad? O sea, de todas las palabras, por ahí viene el argumento. Em, es importante entender esto, que en el factor revelación, el Señor es muy preciso en eso, ¿verdad? Él solo reveló lo que necesitaba. En Juan 25 dice, y agachándose vio los lienzos de lino puestos allí, pero no entró. Llegó entonces Simón, Pedro que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro, vio los lienzos de lino puestos allí. Bueno, no sé, Juan 20, no, Juan 20:30, lo he perdido yo.
Juan 20:30, sí. Y también Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Y 21:25, y dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Bueno, esa es una hipérbole, ¿verdad? Esa es una hipérbole, una figura de dicción que denota exageración, una exageración razonada, ¿verdad? No es un pecado. Entonces, tras Juan tratando de decir que se harían demasiados libros para contar la historia precisa. Yo considero que el Señor escogió estas señales o estos sucesos en el libro de los Hechos como un compendio conciso y preciso para que nosotros conozcamos quién pastorea nuestras vidas, quién está con nosotros y cuán importante es su presencia entre nosotros. Es más que suficiente, no necesitamos conocer más, solo con el milagro hecho aquel inválido que Pedro y Juan lo levantaron, eso es increíble. Tomar nota de la figura 4.4, revísela. Yo le sugiero que la analice. Eso es para su beneficio. Número uno, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Ya lo dijimos. Es un puente teológico, argumentativo, que ya sabemos que los evangelios hablan de la persona de Jesús, pero que Hechos dice que Jesús sigue obrando a través de la iglesia, usando al Espíritu Santo, y las cartas, tanto de Pablo como las generales, nos llevan a poner en práctica el conocimiento de Cristo a la vida cristiana. Así va esto, ¿verdad? Así va esto. Observe que Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Esto es importante. Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Los capítulos 13 al 28 nos cuentan sobre los viajes de Pablo. Vemos cómo Pablo comenzó las iglesias en Galacia, Tesalónica, Corinto, Éfeso y Filipos. También nos presenta a Timoteo y a Tito. Luego en el Nuevo Testamento leemos las cartas de Pablo a las iglesias y a la gente que en Hechos presentó. Así Hechos nos da el fondo histórico para las cartas de Pablo. Este libro tiene un lugar especial en el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de Lucas era darnos un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Después de haber tenido todo el recorrido misionero con Pablo y de ser presente en los escritos de Pablo, porque si bien es cierto, Lucas no estaba preso con Pablo, que las cartas más influyentes las escribió desde la prisión, ¿verdad? Como la carta a los Efesios, Colosenses, las escribe desde la prisión, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Él no estaba presente porque él era un visitante. Lucas tenía un acceso muy peculiar para entrar directamente al recinto donde estaba Pablo, pues ese tipo de prisión o esa categoría de arresto de Pablo era un arresto domiciliario porque él no era un convicto, no era un criminal, no era un sedicionista, no era enemigo de Roma, simplemente estaba allí eh, por una cuestión religiosa. Entonces Roma no lo consideraba como un enemigo mortal, ni una amenaza a la sociedad. Entonces Lucas tenía acceso para llegar a donde él. Y Lucas se encargaba de cuidar los rollos, los pergaminos que Pablo escribía, y esas eran cartas, las cartas que hoy están en nuestras manos. Propósito número 2,
Hechos detalla el crecimiento de la iglesia. Lucas nos dice que la iglesia creció en por lo menos cuatro maneras. Primero, la iglesia creció en número. En el día de Pentecostés, la iglesia cabía fácilmente en un aposento alto. Pero después miles de judíos se salvaron en Jerusalén y ya no cabían allí. Hechos 6:7 da a conocer que muchos más aceptaron a Cristo, incluyendo un gran número de sacerdotes. La persecución esparció a los creyentes y estos testificaron e hicieron nuevos creyentes a donde quiera que fueron. A lo largo del libro de Hechos vemos incrementarse el número de creyentes. Entonces la primera forma de crecimiento era numérica. Esa es una de las formas que la iglesia debe crecer en la actualidad, ¿verdad? La forma numérica, en número. Segundo, la iglesia creció geográficamente en lugares nuevos. Comenzó en Jerusalén. Hechos explica cómo la persecución esparció a los creyentes desde Jerusalén hacia los nuevos lugares. Según Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo estaba consintiendo en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Judea y Samaria. Entonces, cuando Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no mencionó ni dijo de qué forma llegarían a ser testigos en Judea y Samaria. Eso fue a través de la persecución. Esto quiere decir que después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia se había concentrado localmente y se habían olvidado de la gran comisión. Entonces, a través de la persecución, los cristianos fueron llevados a otros lugares, ¿verdad? Fuera de su tierra y predicaron en Judea y en Samaria, cumpliendo así la palabra de Dios y la iglesia creció geográficamente. Geográficamente significa que el evangelio fue llevado a diferentes lugares fuera de donde estaban los hermanos y a otros países. También explica cómo los viajes de Pablo ayudaron a extender la iglesia. Aún así, la iglesia estaba en Roma antes de que Pablo llegara allí. O sea, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo no la fundó. Ni Pedro. Es más, Pedro nunca llegó a Roma. Los católicos dicen que Pedro fundó la iglesia romana. No, Pedro nunca llegó a Roma. Es posible que un discípulo del Señor llevó el evangelio ya y cuando Pablo escribe la carta a los romanos ya estaba la iglesia ahí. Hechos 1 comienza en Jerusalén y Hechos 28 termina en Roma, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hasta lo último de la tierra es hasta donde pudiese llegar el evangelio. Las historias que Lucas escogió fueron para mostrar el crecimiento de la iglesia, expansionismo, ¿verdad? Una iglesia expansionista. Vamos a ver el tercero, la iglesia creció socialmente. La iglesia primitiva en su inicio era judía. ¿Cómo se abrió la iglesia a otras razas? Hechos 2 cuenta que los judíos y los judíos convertidos de 15 lugares diferentes oyeron el evangelio. Mire, de 15 naciones diferentes eran judíos prosélitos. ¿Qué es un judío prosélito? Es un judío convertido, es un gentil convertido al judaísmo a través de un proceso, de un rito, etcétera, etcétera. Pero estos judíos prosélitos se convirtieron en el día de Pentecostés. Hechos 6:1 da a conocer que la iglesia incluía dos grupos de judíos.
Un grupo hablaba griego y el otro hablaba hebreo. Hechos 8 nos cuenta que Felipe les predicó a los samaritanos y luego le predicó al etíope. Hechos 10 nos cuenta de la visión de Pedro relacionada con Cornelio, un centurión romano. ¿Cómo son las cosas? El mismo Felipe que había pedido descender fuego del cielo para que matara a los samaritanos cuando rechazaron al Señor, es el mismo Felipe que estuvo entre ellos predicando y haciendo sanidades y milagros extraordinarios. Es increíble. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios que ocurren las cosas. Esta visión produjo un cambio de actitud hacia los gentiles. Aún los gentiles podían ser salvos. Hechos 11:18. Esto asombró a los creyentes judíos. Así los muros del prejuicio comenzaron a derrumbarse. Aún así, Hechos 11:19 al 21 muestra que la iglesia estaba limitada por el prejuicio racial. El prejuicio racial hizo mucho daño. Privó a Israel de convertirse en el misionero de las naciones. Pocos judíos comenzaron a testificarles a los griegos. Esto era teología radical. Pero en Hechos 13 vemos a Pablo comenzando a predicarle a los gentiles después de que los judíos rechazaron las buenas nuevas. Así la iglesia creció incluyendo a los de todas las tribus, naciones, lenguas y cultura. Al rechazar la oferta del evangelio, los israelitas, entonces el evangelio fue llevado a los judíos. Los aspectos raciales, culturales eran muy fuertes. Para los judíos, los gentiles eran paganos, idólatras e inmundos, pero el evangelio vino para romper eso. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo, judíos y gentiles, en Cristo Jesús. Cuarto, la iglesia creció en su teología. Era fundamental que después de crecer numéricamente, geográficamente, socialmente, ¿verdad? También no fue fácil. Crecer socialmente no fue fácil porque había que derrumbar la barrera del prejuicio racial, con decirle que un judío no le daba la mano a un gentil, no le daba la mano. Entonces, pero aún así venció y la iglesia creció en su teología. En los primeros días los creyentes eran judíos, les tomó mucho tiempo comprender la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 registra el concilio, el primer y único y último concilio. Se centra sobre una pregunta importante. ¿Es necesario que los gentiles sean circuncidados y que sigan la ley de Moisés? Hechos 15:5. Eso es lo que se planteó en ese concilio, que desafortunadamente fue el único y el último. Esa fue la pregunta que se formó, pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los principios de los primeros días, Dios escogió entre nosotros, de entre vosotros, que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándole el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, este argumento era fuerte.
Había mucha discusión, mucho palabrero. Los judíos querían imponer sus cuestiones acerca de la ley, sus prácticas, dando a entender que para ser completamente salvo habría que adoptar a Moisés y a su ley en la salvación. Pero a lo largo de este camino, Dios no se queda con nada y levantó un gran teólogo, una eminencia, el apóstol Pablo, que ayudó muchísimo para poder dilucidar todo esto, para poder hacer comprender a los cristianos judíos que no se ocupaban dos salvadores, solo se ocupaba uno, que era Cristo Jesús. La respuesta de Pedro fue no. De todos modos, los líderes de los judíos de la iglesia les pidieron a los creyentes gentiles seguir algunas pautas. Vamos a ver esas pautas. Hechos 15:19 dice, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, uno, de la fornicación, dos, y de lo ahogado en sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad sus pregoneros o sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Entonces, esto fue la decisión que tomaron los apóstoles y por boca de Santiago se redactó esta carta que tenía tres prohibiciones. Prohibido los ídolos, prohibida la fornicación y prohibido lo ahogado en sangre, ¿verdad? Tenía que degollar al animal. Bueno, en parte para que pudiera haber unidad entre los creyentes judíos y gentiles. De este modo, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia creció para incluir a toda la gente. Uno de los propósitos de Lucas era mostrar cómo la iglesia creció en número, en lugares nuevos, en cultura y en teología. Sin un cuerpo teológico era imposible prevalecer en ese medio. Número 3, Hechos explica y defiende la iglesia. Hechos explica y presenta la fe cristiana a todos. Lucas explica el fondo histórico, el crecimiento y las creencias de la iglesia. Él hace esto de un modo que invita a la gente a recibir y a seguir a Jesús, perdón. Lea Hechos 4:8 al 12. Fíjese cómo defiende este pasaje el cristianismo ante los judíos. Ahora lea Hechos 25:8 al 11. Aquí se defiende la fe ante los gentiles. El Espíritu guía a Lucas a contestar las preguntas religiosas de los judíos y de los gentiles. Entonces vamos a ver cuatro, Hechos 4:8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien ha sido sanado éste, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la primera defensa de, de la iglesia, ¿verdad? La primer muestra apologista de la sana doctrina y la defensa de la iglesia. Ahora vamos a ver otra presentación de la defensa en Hechos 25, 8 al 11.
Dice 8 al 11. Pablo, en tanto, decía en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas delante de mí? Pablo entonces contestó: estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien. Por lo tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, después de consultar su consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Verdad? Entonces, eso implicaba presentarse ante la corte de César en Roma. Vemos dos evidencias que el libro mismo presenta defensa contra la iglesia, ¿verdad? Planteando en el primero que no hay salvación fuera de Jesucristo, que solamente en Él hay salvación. Y en el segundo caso vemos a Pablo presentando defensa contra los acusadores y apelando a César. Hechos también contesta las preguntas que los líderes del gobierno hacían sobre el cristianismo. Muestra que la iglesia es pacífica, que los creyentes respetan a los líderes del gobierno y que los disturbios y los problemas civiles siempre son ocasionados por los enemigos de la iglesia. Probablemente Lucas escribió Hechos mientras Pablo estaba en la prisión en Roma. Cuando Pablo fue juzgado, Hechos apoyaría su defensa. Me parece un argumento muy, muy sólido, ¿verdad? Muy sólido. Asimismo, ayudaría a defender a los creyentes en otros lugares. Entonces vemos que el tercer propósito de Hechos era defender la fe. O sea, Hechos tiene características apologéticos, ¿verdad? Que presenta defensa de la fe contra tanta amenaza, contra tanto argumento y contra falsas religiones. La iglesia de Hechos nos enseña a creer en lo siguiente. Vamos a ver. Primero, las escrituras. Era fundamental para los discípulos leer las escrituras. Dos, era fundamental para los discípulos la oración. No hay libro en donde se ore más que en el libro de Hechos. El compartir. Era muy importante compartir. Compartir y por supuesto la confraternidad. Era fundamental a ver que hubiese amistad, hermandad. Eso hacía sólida la iglesia. Número dos, la obra del Espíritu Santo en glorificar a Cristo. Eso nos enseña el libro de Hechos, a creer que el Espíritu Santo vino a hacer un trabajo espléndido, pero que al mismo tiempo glorificaba a Cristo. Tres, el conocimiento y adoración a Dios. En el tiempo de los apóstoles había un ministerio que era muy perseguido. O sea, en el sentido de que debía existir en la iglesia y era el ministerio de maestros. Era el ministerio de maestros. Así como hay escasez hoy, en aquel tiempo se necesitaban los maestros para poder adoctrinar, para poder educar a la iglesia, prepararla, equiparla frente a todo ese tipo de oposición, ¿verdad? Frente a toda esa argumentación errónea que circulaba también, porque habían libros que circulaban, tratados, evangelios, textos, epístolas falsas que circulaban, y el ministerio de maestro era fundamental en poder edificar a la iglesia. Bueno, el testimonio, las señales, prodigios, la llenura del Espíritu, Hechos nos enseña a creer esto. El hablar en lengua, la profecía y otros dones espirituales que se manifestaron en la iglesia. La solución de los problemas que trae el crecimiento de la iglesia, el evangelismo y enseñar a los nuevos creyentes.
Porque el asunto de que crezca la iglesia también tiene una repercusión, genera problemas. Al haber abundancia de personas, a veces cuesta atender toda esta gente, entonces eso implica un problema. Y por último, el poder de Dios obrando durante la persecución. Él ama a la gente de todas las naciones. En ese libro de los Hechos no se enseña a creer en estas cosas que son muy importantes. 5 lugares en los en que fueron llenos del Espíritu Santo los creyentes. El día de Pentecostés, el primer lugar, ¿verdad? En el aposento alto. 2, los creyentes en Samaria fueron llenos. Eso está en Hechos 8, 14, 19 por obra de Felipe. 3, la conversión de Saulo, Hechos 9. La casa de Cornelio, o sea, la familia de Cornelio y sus amigos fueron llenos. Eso está en Hechos 10. Y los creyentes de Éfeso. Mire, los creyentes de Éfeso en Hechos 19, 1 al 7, esos son los 5 lugares en que fueron llenos del Espíritu Santo los creyentes. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con la primera parte del libro de los Hechos. Con la ayuda del Señor, el próximo lunes veremos la segunda parte, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a compartir este video clase para que ustedes puedan documentarse acerca de lo que estamos abordando en la clase de Nuevo Testamento. Entonces, no se le olvide hacer sus asignaciones, ¿verdad? Sus cuestionarios y todas esas cosas para que puedan ir avanzando con sus tareas. Que Dios le bendiga.